Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, recuerda suscribirte y compartir este vídeo para no perderte ninguna de nuestras historias. Hoy traemos un tema que está encendiendo los foros, los rodajes y los pasillos de la industria, el gesto inesperado de Esla Turkoglu en medio del divorcio más comentado del momento, el de Halil İbrahim Ceylan. Puede que creas haberlo oído todo, pero lo que se vive tras bambalinas va mucho más allá de los titulares, y aquí te lo vamos a contar con la cercanía y la emoción que nos caracteriza. Desde hace semanas el proceso legal de Halil ha sido un huracán que no perdona, un torbellino de papeles, rumores y silencios tensos que ha calado profundamente en su círculo más íntimo. Quienes lo conocen bien afirman que el actor, habitualmente reservado, se ha visto obligado a levantar muros para soportar un calendario de audiencias desgastante y una presión pública que no descansa ni de madrugada. En medio de ese ruido, la figura de Esla, discreta y firme, empezó a aparecer como un faro que no busca protagonismo, sino sostener en pie a alguien que por momentos parecía quedarse sin aliento. No estamos hablando de un gesto aislado, ni de un capricho pasajero nacido del impulso. Lo que ha hecho Esla, dicen las voces que han marcado de cerca cada etapa, es seguir el proceso desde el primer día. Lo ha hecho sin estridencias, sin declaraciones altisonantes y sin caer en la trampa de las especulaciones. La actriz, que siempre se ha destacado por no exponer su vida privada y por marcar límites muy claros entre lo personal y lo profesional, decidió colocarse al lado de Halil por una convicción profunda, la de que por encima del ruido, debe imperar la justicia. Su postura, precisamente por venir de alguien que cuida tanto sus palabras, sacudió el ambiente. En reuniones con amigos de toda la vida, en charlas de confianza en las que se respira complicidad y se eligen bien las frases, Esla dejó caer un mensaje que recorrió los pasillos de la farándula como una chispa. El proceso que vive Halil es mucho más complejo y más dañino de lo que parece desde fuera. Con serenidad y sin necesidad de mostrarse enfática, habría dicho que guardar silencio también puede provocar malentendidos, y que su decisión de acompañarlo no es un adorno ni una jugada estratégica, es un acto de coherencia. No tardó en filtrarse una versión de sus palabras, y lo que empezó siendo un comentario en voz baja terminó ocupando el centro de los programas vespertinos, los tuiteros más fervorosos y las cuentas de fans que analizan cada gesto con lupa. Para Halil, aseguran, ese apoyo llegó como un abrazo largo en medio de una tormenta interminable. Él, que se había replegado casi por completo fuera del set, evitando eventos, alfombras y hasta encuentros casuales con la prensa, encontró en las conversaciones con Esla una especie de refugio. No hablamos de grandes declaraciones entre flashes, sino de llamadas que se estiran en la madrugada, de mensajes que aparecen en el momento justo, de silencios compartidos que no pesan y de miradas que dicen «aquí estoy», sin necesidad de traducir. Esa cercanía no nació ayer. Su amistad viene de años de trabajo, de rodajes con frío, de escenas difíciles que salieron a la primera porque había confianza, y de otras que exigieron repetir una y otra vez hasta lograr ese detalle que al público lo deja sin palabras. Con el divorcio volviéndose tema nacional, ese vínculo se ha hecho más fuerte. Las fuentes cercanas lo describen como un cable a tierra, un puente entre lo que duele y lo que todavía vale la pena. Por supuesto, nada de esto pasa desapercibido. La conversación en redes sociales está dividida como un océano con dos corrientes opuestas. Por un lado, están quienes aplauden la firmeza de Esla, celebran su valentía y se rinden ante la lealtad de una mujer que no busca reflectores, pero que no duda en estar presente cuando más se necesita. Por el otro hay voces que miran con sospecha, que cuestionan el momento, que temen interpretaciones cruzadas y titulares malintencionados a partir de un gesto humano que en cualquier otra circunstancia, debería ser incuestionable. En ese debate lo único que permanece intacto es el perfil de Esla, sigue evitando exponer su intimidad, sigue concentrada en su trabajo, y sin embargo, eligió no girar la cara cuando Halil necesitaba a alguien que no temblara. Si algo ha quedado claro es que no existe, al menos por ahora, un comunicado oficial. Ni Halil İbrahim Ceylan ni Esla Turkoglu han emitido declaraciones públicas que pongan un punto final o un punto y aparte a esta historia. No obstante, las señales son elocuentes. Quienes han estado cerca de ellos en estos días describen un acompañamiento sostenido, constante, casi ritual. Café temprano antes de una jornada densa, una conversación breve entre una audiencia y otra, un mensaje de ánimo en el set cuando las escenas se vuelven un espejo de lo que no quisiéramos repetir en la vida real. Y los rumores insisten en lo mismo,
no es una muestra pasajera, no es un gesto que se agote cuando termine la curiosidad del público. Hay algo más hondo que no se mide en likes ni en titulares de 15 palabras. Mientras tanto, el mundo del espectáculo observa, toma nota y aguarda. Productores, colegas, periodistas y seguidores intentan anticipar qué pasará cuando el proceso termine, de qué manera esta red de apoyo influirá en las decisiones profesionales de ambos y cómo reconfigurará la forma en que los vemos. Porque aunque a muchos les duela admitirlo, en esta industria hay gestos que definen carreras tanto como un protagónico, y hay silencios que dicen más que una entrevista de una hora. La firmeza de Esla, al parecer, va a dar que hablar por mucho tiempo, no por el escándalo que pudiera levantar, sino por la claridad con la que marcó su frontera entre lo que se expone y lo que se protege. Quienes han compartido set con Alil cuentan que en las últimas semanas se lo ha visto respirar distinto. No es que la tormenta haya pasado, pero ya no arrasa con todo. En su mirada, dicen, hay una calma nueva, esa calma que aparece cuando alguien te recuerda que no estás solo frente a una ola más alta que tú. Y cuando cae la noche y las cámaras se apagan, lo que queda es lo que siempre fue de verdad, dos personas con un pasado compartido, con códigos internos que no necesitan explicarse, que saben que se siente estar bajo la lupa y entenderse en medio del ruido. También están los matices que no aparecen en las portadas. Hay días en los que Esla aparece con esa sonrisa breve que no intenta disimular el cansancio, y le alcanza con preguntar cómo va todo para que Alil se acomode los hombros, baje la guardia y por un momento, logre que el tiempo no lo persiga. Hay horas en que él ensaya lo que tendrá que decir ante un juez, y esa voz amiga al otro lado del teléfono le ayuda a no perder el hilo de lo que es importante. Y hay recuerdos, muchos, que entran en juego. Escenas en las que la emoción no necesitaba maquillaje, bromas que solo ellos entendían, y esa complicidad que ningún guión enseña, porque nace cuando dos miradas deciden confiar. Por supuesto, no faltan las interpretaciones más audaces. Hay quienes ven en todo esto una narrativa de destino escrito, una especie de cuento fuera de cámara que pelearía por volverse real contra viento y marea. Otros prefieren la cautela, y hablan de una amistad madura que se fortalece cuando más se la pone a prueba. Lo cierto es que por ahora no hay gesto calculado ni pose estudiada, hay una presencia concreta, un acompañamiento real que se sostiene incluso cuando no conviene, cuando podría ser más cómodo mirar a otro lado. Esla, con su perfil bajo y su disciplina de hierro, ha dejado claro que no renunciará a su manera de estar, aunque el precio sea quedarse durante un rato en el centro de un foco que nunca le interesó. En esa trama, los amigos de ambos cumplen un papel silencioso. Son testigos que prefieren cuidar a hablar, que han visto cómo la presión puede doblar a cualquiera, y que hoy, con respeto, celebran la sensación de que Alil vuelve a encontrar su piso. No es extraño que después de una conversación con Esla, él decida enfrentar una nueva etapa con menos miedo, con más orden por dentro. Así funciona cuando la compañía es sincera, no hace falta anunciarlo, se nota en el modo en que caminas, en cómo te sientas, en la manera en que miras a tu equipo y agradeces sin palabras. Entretanto, los titulares se multiplican. Algunos rescatan el valor del gesto, otros se quedan en el rumor fácil. Pero detrás de esa avalancha, hay una verdad simple. En el corazón de esta historia no hay un plan de prensa, sino dos figuras que se conocen desde hace años y que han elegido mantenerse cerca sin hacer ruido. Alil, intentando salir de un laberinto legal que le consume horas y energía. Esla, recordándole con su presencia que incluso cuando todo parece inclinarse en contra, todavía hay formas de sostenerse sin traicionarse a uno mismo. Y así, llegamos a un punto en el que todo el mundo quiere saber qué pasará después. ¿Se confirmará que este apoyo es una apuesta a largo plazo? ¿Veremos un comunicado conjunto? ¿Habrá una foto que capture ese momento en el que las máscaras se caen y queda lo esencial? La respuesta por ahora está suspendida. Lo que sí sabemos es que las piezas se han movido, que los relatos que tanto nos gusta armar tienen ahora un capítulo intenso que seguirá dando tema para charla, debates y susurros. Y que pase lo que pase, el gesto inesperado de Esla ya marcó la temporada. Seguiremos atentos a cada detalle, a cada paso, a cada señal que permita entender hacia dónde se encamina esta historia. Porque aquí, en Escándalos de Series Turcas, te contamos lo que otros apenas se atreven a insinuar. Y porque cuando la vida personal y la profesional chocan con tanta fuerza, es imposible no mirar. Si disfrutaste este vídeo, suscríbete, comparte y mantente cerca, que lo mejor,
o lo más intenso, aún puede estar por venir. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima en Escándalos de Series Turcas.